En este momento yo les voy a explicar lo que es la barra cargada axialmente. Es un elemento cargado axialmente que se encuentra en estado de tensión uniaxial. En sí, la barra cargada axialmente, les puedo dar un ejemplo que supongo, este es un tubo. En el tubo le realizamos el corte y al observar ahí se puede encontrar que aquí hay pequeñas flechitas. En sí, la carga es una fuerza que se encuentra acá, pequeñas que hacen fuerzas axiales. O sea, es de tracción y compresión. Aquí, esta es la fórmula que para, o sea, hallar la fuerza axial que se utiliza. Ahora, en el principio les voy a explicar lo que es el principio de Saint-Venant. El principio de Saint-Venant establece que las tensiones razonables distintas de una carga aplicada que un contorno que se ve modificadas significativamente si se cambia la carga por una carga estática equivalente. En sí, aquí podemos observar que aquí en el centro se observa la fuerza, ya que se hizo un corte en el corte A menos A1, aquí en el corte BB1. O sea, esto representa acá el corte que se hizo. Y estas pequeñas flechitas serían la fuerza axial. Aquí en la distribución desigual de esfuerzo del punto de aplicación de la carga. Ahora aquí la carga excéntrica cuyo punto de aplicación no coincidente con aquel respecto del cual se define de los momentos sobre una estructura componente de la sección de la misma. O sea que aquí, o sea, allá la fuerza axial se le hace una línea imaginaria, acá se lo pone, cosa que en el centro ahí se encuentra, ahí estaría la fuerza axial sobre una superficie. Ahora aquí, al realizar el corte, se le encuentra aquí la fuerza axial, ya que se crea una tensión. Por ejemplo, ahorita de la carga axial yo les voy a explicar un ejemplo. Por ejemplo, aquí está, la columna está sometida sobre una fuerza axial de 8 kilotones en su parte superior. Si el área de su sección transversal tiene las dimensiones mostradas en la figura, determine el esfuerzo normal promedio que actúe en la sección. O sea que en esto aquí podemos observar en la figura que aquí en el centro, o sea, tenemos que hallar la carga axial. Por ejemplo, aquí ya lo tenemos dividido. Aquí está el área A1, A2, A3. Esto representa el área A1. Esto sería el área A2 y esto sería el área A3. En el A1 mide 150 milímetros. Por 10 lo multiplicamos, sería 1500 milímetros cuadrados. Y en el área 2 sería 140 por 10, sería 1400 milímetros al cuadrado. Y en el A3 sería 150 por 10 a 1500 milímetros cuadrados. Y esas medidas del A1, A2 y A3 se lo vayan de acá. Estas medidas que existen. Ahora en el área se lo suma todo. En la suma sería 4400 milímetros al cuadrado. Y se lo queremos pasar a metro. Se lo multiplica por 1 metro por 1000 milímetros al cuadrado. El área entonces sería 0,044 metros al cuadrado. Ahora aquí se aplica en la fórmula 8 kilotones dividida entre 0,044 metros al cuadrado. Sería igual a 1818,20 kilotones metro al cuadrado. Y ahora se lo pasamos como esto crean kilopascales, entonces sería 1818,20 kilopascales. Eso sería todo. Gracias por su atención. Hola, mi nombre es Jonathan Camacho. Vamos a hablar acerca de la barra de tracción en resistencia de materiales. Primeramente definamos qué es tracción. En el cálculo de estructura de ingeniería se denomina tracción al esfuerzo interno por el cual está sometido un cuerpo que actúa con una dirección de presión, de fuerza de ambas partes en direcciones opuestas y lógicamente tienden a estirarlo. Bueno, pasando a este punto,
para poder ver un poco más y proyectar la imagen, podemos observar que aquí tenemos una máquina de ensayo para una barra de tracción. Aquí lo podemos ver, esta parte de acá. Y aquí podemos ver las barras donde llega a su punto de quiebre o ruptura. Y aquí podemos observar una gráfica donde se puede determinar el comportamiento de las barras y calcular ciertos requerimientos que se requieran, ya sea el alargamiento que tuvo la barra, su fuerza y considerando el material que utilicemos. Y lógicamente se considera que las tensiones que tiene cualquier sección perpendicular a dicha fuerza son normales en esa sección y poseen sentido opuesto a la fuerza que intentan alargar el cuerpo. Seguimos viendo en esta parte, tenemos como barra de tracción. Dichas gráficas experimentalmente establecen ciertas características del material. Aquí podemos observar lo que, lo que en sí pasa con las barras al momento de entrar en tracción. Ocurre un periodo de elasticidad proporcional, un escalón de fluencia, un periodo plástico donde pierde rigidez el material y lógicamente llega en esta parte de donde llega el punto de quiebre o el punto de ruptura. También aquí podemos ver en la otra imagen, conociendo el módulo de elasticidad del material, o sea, conociendo, podemos calcular, digamos, el alargamiento que va a tener el material o en sí la barra. Aquí podemos observar que tenemos un módulo de elasticidad, la deformación, el alargamiento, la longitud, el área, la fuerza, y con todo eso podemos calcular. Aquí tenemos también otra imagen sobre la barra de tracción, sobre gráficamente, digamos, lo que ocurre. Podemos observar que tenemos acá una gráfica donde ocurre el límite de elasticidad, donde llega la durabilidad de la barra, y aquí entra en su máximo periodo de durabilidad la resistencia de la tracción, y aquí llega al agrietamiento donde pierde totalmente y llega a su punto de quiebre o ruptura y sería la deformación, digamos. Y en sí todo este es lo que se desplaza, el alargamiento de la fractura, y todo eso lo podemos calcular con las ecuaciones que vimos anteriormente. En sí esta es la máquina de ensayo de tracción, aquí la podemos observar mejor. Y como podemos ver acá tenemos el metal o el material de la barra, y lógicamente estas dos áreas se establecen acá en la máquina y se ajusta para que ambas fuerzas ocurran en sentido contrario y se determine la elasticidad o en qué momento llega a su punto de quiebre o ruptura el material. El ensayo de tracción es un método de ensayo mecánico de materiales para determinar los valores característicos de los materiales. En este caso, como podemos ver, una barra, según el tipo del material, también se emplea como método estándar de acuerdo con la perspectiva de determinar el límite de fluencia a la tracción, el alargamiento o rotura, entre otros valores característicos. Sirven también para determinar las propiedades de las barras en su resistencia, en su deformación bajo solicitación de tracción. Veamos más adelante. Aquí podemos observar lo que está ocurriendo en un ensayo de tracción. Hubo una necesidad, llega a su punto de fluencia la barra, llega al endurecimiento y lógicamente podemos ver en esta máquina de ensayo lo que está ocurriendo con la barra y lo podemos apreciar también gráficamente. Está ocurriendo que en esta máquina existen dos fuerzas contrarias de ambos lados y vemos que llega a su máximo de fricción de la barra, a la máxima durabilidad donde entra en modo de plasticidad, y hasta encontrar
alcanzar o llegar al punto de quiebre o ruptura del material. A eso nos referimos con barra de tracción. Lo que ocurre que se aplica fuerzas contrarias, opuestas. Y aquí podemos ver lo que va a ocurrir con la barra. Llega a su punto de quiebra, a su punto de ruptura y sí, podemos observar que se rompe la barra. Y todo eso lo podemos calcular mediante gráficas y mediante ecuaciones que las pudimos apreciar anteriormente. Y como conclusión podemos ver el estudio de una estructura de barra de tracción debe de definir la cantidad, la calidad y la distribución del material necesario para su construcción, es decir, debe darle la dimensión del material necesaria para garantizar su equilibrio estable. Es necesario comparar las tensiones que producen las solicitaciones con la capacidad de resistente del material para garantizar que no esté comprometida la estabilidad de la estructura en adecuadas condiciones de seguridad. Así que ese tema es por el cual hablamos de barra de tracción y con esas ecuaciones podemos obtener la cantidad, la calidad y la distribución del material necesario para su construcción. Bueno, continuando con la exposición, yo le voy a hablar de la barra de compresión. Una barra está sometida a un esfuerzo de compresión cuando se le aplican dos fuerzas en la misma dirección. Como vemos en la siguiente imagen, ambas fuerzas están en la misma dirección, pero en diferentes sentidos. Una hacia la derecha y la otra hacia la izquierda, lo que provoca un abombamiento en la parte del centro de nuestra barra, reduciendo la longitud inicial. Cuando se somete a compresión una pieza de gran longitud en relación a su sección, se arquea recibiendo el nombre de pandeo. A esta parte se le llama pandeo, ¿no? Cuando es muy grande la pieza y se hace demasiada compresión, entonces se hace un pandeo. Tenemos esta fórmula para calcular el esfuerzo, donde E es el esfuerzo, F la magnitud y A el área, ¿no? El esfuerzo se calcula con fuerza sobre área. La unidad en el sistema internacional es Newton sobre metro cuadrado o pascales, ¿no? Cuando las fuerzas cesan, hay muchos materiales que vuelven a su forma normal, a su dimensión original, que es por la elasticidad del mismo material, ¿no? Pero cuando ya la fuerza se aplica demasiado y a esta propiedad se le llama elasticidad. Tenemos una deformación elástica que sufre el material y la fórmula de la deformación elástica es el tamaño final menos el tamaño inicial sobre el tamaño inicial. Tenemos un ejemplo de lo que es compresión, por ejemplo, los telescopios de una motocicleta, los amortiguadores, tienen la función de soportar los golpes, entonces al momento de hacer eso sufren una compresión, ¿no? Algunos materiales, por ejemplo, y su resistencia a la compresión, el acero, que resiste 440 megapascales, el vidrio resiste 1000 megapascales y el hormigón 50 megapascales. ¿Cómo se calcula la compresión? El esfuerzo de compresión hace que las partículas del material se aproximen cada vez más, acortando su tamaño. Es decir, tienen entre partículas un espacio y mientras más se los aprieta o se los comprime, se van juntando esas partículas, ¿no? Por eso es que se va reduciendo el tamaño. Y este esfuerzo también depende mucho de la elasticidad y de la longitud, ¿no? Cuanto más grande sea, más esfuerzo va a necesitar. Buenas tardes, arquitectos, compañeros. Yo voy a hablarles un poco sobre la distribución de fuerzas resistentes. Hay varios tipos de fuerzas resistentes. Las fuerzas están representadas, están presentes en todas las actividades y elementos. Podemos clasificarlas atendiendo a criterios diversos, como ser en función de la duración, que estaría fuerzas fijas o permanentes, en
fuerzas variables o intermitentes. En fuerzas fijas o permanentes son las que siempre están en la estructura y que éstas tienen que soportar en todo momento. En fuerzas variables o intermitentes pueden aparecer o desaparecer en función de las condiciones externas a la estructura. Esta imagen representa al árbol, que llegaría a ser su propio peso como fuerza fija, el viento como fuerza variable en función de cómo actúan. La fuerza estática, y también está la fuerza dinámica. En la fuerza estática, la variación y la intensidad, lugar o dirección en la que actúa la fuerza no cambia o cambia poco en periodos cortos de tiempo. Podría ser, aquí como observamos en la imagen, las marcas de flotación del barco, nos indica el tonelaje del mismo. Según su nivel de carga, las marcas varían. El tonelaje del barco es una carga estática para sí misma, al igual que su peso propio. En fuerzas dinámicas, las fuerzas que actúan sobre las estructuras cambian bruscamente de valor, de lugar, aplicación o de dirección, como por ejemplo los terremotos, impactos bruscos, fases de trabajo de las máquinas. Estas máquinas suelen estar sometidas a diversas acciones de tipo dinámico. Estas máquinas, además de tener que soportar su propio peso, reciben los efectos de la fuerza dinámica al realizar sus ciclos de trabajo. También podemos apreciar en función de su distribución sobre la estructura, que llegarían a ser las fuerzas de volumen. Son aquellas que actúan en todas las partículas del cuerpo, como por ejemplo la fuerza gravitatoria y las magnéticas. En esta imagen de aquí podemos ver la representación de las líneas de fuerza magnética. Estas líneas actúan cuando se genera un campo magnético. Cuanto más intensa esté cerca del foco del campo, más fuerte va a ser la atracción. En la segunda imagen podemos ver a un sólido y las fuerzas infinitesimales que actúan en toda la partícula interior del mismo por su propio peso. Entonces aquí, en fuerzas de superficies estarían las distribuidas y las puntuales. En las distribuidas llegarían a ser aquellas que actúan en un área del cuerpo o de la estructura, como por ejemplo el peso propio de la viga. En las puntuales, que actúan solo en un determinado punto, como cuando colocamos una carga sobre una polea. En estas dos imágenes podemos ver en la primera, podemos ver que están dos vigas empotradas. En la primera imagen está la viga que está sometida a una acción de fuerzas distribuidas a lo largo de su directriz, y en la segunda tiene una fuerza puntual que solo tiene un peso en un solo lugar y no en otro más. Después, en función de la naturaleza de la fuerza respecto a la estructura, llegarían a estar las fuerzas de acción, acciones o solicitaciones. También fuerzas de reacción. En fuerzas de acción llegarían a ser las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo y por ello sobre su estructura, que intentan desplazarlo o deformarlo, como en esta imagen de aquí que observamos. El padre está estirando a sus dos niños en el trineo, está aplicando una fuerza, con lo cual está haciendo que se mueva el trineo y cambie el lugar de posición y su forma al estirar. Y en la fuerza de reacción llegarían a ser las fuerzas con las que las estructuras del cuerpo responden a las acciones para mantener su equilibrio, como en la tercera ley de Newton. Toda acción tiene su reacción, y quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. Buenas noches, arquitecto. Mi nombre es Ariane Flamburi Rivero y continuando con la exposición tenemos la tensión normal, también así llamada como una fuerza axial.
Es una fuerza que actúa directamente sobre el centro axial de un objeto en la dirección del longitudinal. Estas fuerzas pueden ser de compresión o tensión, también dependiendo en qué sentido se ejerza la fuerza. Cuando una fuerza axial actúa a lo largo del eje, pasa por el centro geométrico del objeto. Será además una fuerza axial concéntrica. En caso contrario, será una fuerza axial normal. Para entender un poco más sobre qué es una fuerza axial, tenemos también otro concepto que le sigue, que es el centro geométrico, como anteriormente le venía mencionando. Un objeto complejo puede estar prácticamente en cualquier lugar dentro del espacio definido por su forma. Esto incluye espacios no ocupados por masa del objeto. Por ejemplo, en el centro geométrico de una bicicleta podría estar en el espacio entre los turbos que en la estructura central. También como factores, tenemos también como factores la densidad, que puede ser no homogénea en todo el objeto y estructura no simétrica. Pueden hacer que el centro geométrico se sitúe en el interior de la forma definida por el objeto, en su superficie e incluso fuera, sobre la carga excéntrica. Continuando con el ejemplo, esta columna está sometida constantemente a una fuerza axial de compresión, como podemos observar, ejercida por el techo del edificio. Lo que le venía diciendo, toda la fuerza se ejerce con el techo del edificio. Ahí sería una fuerza axial o también llamada tensión normal. Siguiendo con la exposición, el ejemplo de la columna, el centro geométrico y el centro axial coinciden, por lo que la fuerza axial es además una fuerza concéntrica. Si el eje axial que recorre la fuerza axial no pasa por el centro geométrico, la fuerza sería excéntrica. Los objetos en los que actúan las fuerzas axiales excéntricas no podrán soportar grandes cantidades de energía, ya que mientras los objetos en los que la fuerza axial es concéntrica pueden hacer frente a cantidades de energía mucho mejores. Estos factores son tenidos en la cuenta para calcular la carga o esfuerzo normal que soportan las columnas de un edificio y determinar su posición óptima en la construcción. Aquí podemos ver, acá está la columna del edificio, soportando lo que es el techo.